buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11:55 de la sesión del viernes 4 de julio 2025. En los próximos minutos vamos a realizar nuestra actualización semanal del selectivo IBEX 35 y de todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del propio selectivo bursátil de referencia español. Comenzamos como siempre con la evolución del índice propiamente dicho, aplicando el análisis técnico con datos semanales, índice que actualmente se encuentra cotizando en torno a los 13.967 puntos, por debajo de esos 14.000 puntos, esa cota psicológica, ese número redondo, lo cual equivale a estar prácticamente plano respecto al cierre de la pasada vela semanal, concretamente ese cierre que tuvimos, como podemos ver, a la altura de los 13.969 puntos. Este movimiento plano, esta falta de movimiento en términos semanales, encaja a la perfección con el mantenimiento, la vigencia de este proceso de consolidación de corto plazo, el cual se desarrolla a lo largo de las últimas semanas tras alcanzar o registrar el máximo anual en los 14.370 puntos. Esta gradual pérdida de momento, esta incapacidad por parte de las compras de recuperar posiciones, activa primeras señales de venta por parte del MACD semanal, cuyas lecturas, como venimos reiterando en las últimas semanas, acumulan lecturas de extrema sobrecompra, lecturas que requieren de un proceso de limpieza o de normalización. Sin embargo, ese proceso de limpieza por parte del MACD semanal no comenzará a tener efectos digamos más nocivos por parte de la curva de precios del selectivo IBEX 35, mientras el precio de este índice no nos demuestra lo contrario, y en este sentido debemos vigilar ese área de relevancia técnica que tenemos identificada en color azul en el gráfico adjunto. Fíjense, este área de anteriores techos o resistencias que actúan ahora como potenciales suelos o soportes, y más o menos lo hemos actualizado en este informe en torno a los 13.655 y los 13.446 puntos. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de estas referencias, seguimos considerando que los riesgos de corrección permanecen acotados en el selectivo IBEX 35 y que por ende el proceso de purga se estaría desarrollando más en tiempo que en profundidad. Dicho otro modo, estaríamos viendo cómo el selectivo está desarrollando un rango lateral perfectamente identificado bajo esos 14.370 y por encima del área de relevancia técnica que hemos comentado anteriormente. Ese movimiento lateral permitiría o habilitaría la continuación de normalización o de la limpieza del MACD semanal que permita purgar esas lecturas de extrema sobrecompra sin dañar en el proceso la vigencia de la estructura de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre del ejercicio 2022. Por tanto, una semana sin grandes novedades desde el plano analítico, chartista y técnico del selectivo IBEX 35. La señal más importante o que podríamos destacar, insisto, sería ese reciente corte descendente por parte del MACD semanal, cuyas lecturas parten de zonas de extrema sobrecompra que debemos vigilar sí o sí. Comenzamos el segundo punto, que sería ya ir analizando cada una de las compañías del selectivo IBEX 35 y las cuales vemos por orden alfabético. Tenemos en pantalla con datos semanales, todas las compañías que veremos también serán con datos semanales. Acciona, que cotiza en torno a los 159,8 euros por acción, lo cual equivale a un avance respecto al cierre del pasado viernes del más 3,70%. Semana muy positiva con máximos y mínimos crecientes, cuerpo ascendente y cotizando actualmente muy próximo a los actuales máximos semanales, los cuales se registran en los 160,7 euros por acción. De este modo, entendemos que el impulso alcista de las últimas semanas permanece vigente, con buena salud. Tendremos muy probablemente repunte o mejoría en la actividad de contratación
y todo esto nos aproxima a ese objetivo mínimo de ascenso teórico, los 169,2 euros por acción que veníamos comentando, recuerden, desde su activación, concretamente a mitad de mayo 2025. Por tanto, mientras el precio, que es la variable más importante, como siempre indicamos, no nos demuestra lo contrario, nuestra predisposición debe seguir siendo positiva para con Acciona de cara a las próximas semanas. Avanzamos con su filial Acciona Energías Renovables, la cual se encuentra cotizando en torno a los 21,74. En términos semanales, avances fortísimos del más 7,20% si tenemos en cuenta o lo comparamos con el cierre del pasado viernes. De nuevo, máximos y mínimos crecientes en términos de vela semanal respecto a la anterior vela semanal, y cotizando muy cerca de máximos semanales con un cuerpo verde, que quiere decir que el cierre está siendo superior al precio de apertura, o en este caso, como todavía no tenemos el cierre de vela, hablaríamos del último precio cruzado respecto a la apertura de esta semana, que fue la apertura del pasado lunes. Esto nos permite atacar directamente la viabilidad, como pueden ver, de ese área que identificamos en color azul, un área de relevancia técnica, a anteriores soportes, ahora techos o resistencias, que viene proyectándose desde los mínimos de octubre 2023, concretamente los 21,96 y los 21,46 euros por acción. Como pueden ver, el próximo objetivo de la demanda de las compras está bastante claro. Deben desarrollar cierres semanales por encima de los 21,96, algo que es altamente probable en las presentes semanas, dado que ya hemos marcado un máximo en los 22,04 por encima de esa cota de los 21,96 que hemos citado, y es que un cierre semanal por encima de esa referencia nos habilitaría para actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a esa zona de últimos o siguientes máximos decrecientes más importantes que proyectamos en torno a los 27,58. Dicho de otro modo, estaríamos proyectando potenciales alcistas del entorno al 25,56% aproximadamente para Acciona Energías. Así que muy atentos y mantenemos una actitud constructiva mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Avanzamos con Acerinox, el compañía que cotiza en torno a los 10,64 euros por acción. En términos semanales, esto desarrolla correcciones del menos 1,85% en estos momentos, y la realidad es que Acerinox, pese a esa vela envolvente positiva que tuvimos la pasada semana, permite el registro de nuevos máximos y mínimos crecientes durante la presente semana, pero la realidad es que seguimos sin salir de ese estancamiento, de ese ruido de mercado que venimos señalando las últimas semanas. Así que no tenemos grandes cambios en el caso de Acerinox, seguimos necesitando más visibilidad por parte de las compras que permitan desarrollar cierres semanales por encima de esos 11,10 euros por acción. En cuanto a ACS, cotizando en los 56 euros por acción, lo cual se traduce en recortes del menos 2,51% respecto al cierre del pasado viernes, una vela semanal que de momento no es de especial impacto hasta que no veamos perforaciones o cierres semanales por debajo de ese último mínimo que nos dejó el precio, y concretamente los 53,20 euros por acción. El MACD semanal sigue acumulando lecturas de extrema sobrecompra, lecturas que seguimos haciendo énfasis que requieren de ser purgadas o ser normalizadas. Un proceso que debería llevarnos tiempo o que debería llevarnos en caídas de cierta contundencia que, lejos de considerarlas como una debilidad, las consideraríamos como un movimiento saludable que permitiría sanear esta estructura de máximos y mínimos crecientes primaria o de largo plazo, porque lleva vigente más de 12 meses o más de un año. Así que entendemos que las correcciones, este movimiento de pausa de consolidación, avanza una semana más, y de momento entendemos que la situación no es especialmente problemática hasta que no veamos esos primeros cierres semanales por debajo de los 53,20. Los máximos y los mínimos son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores tras una vela envolvente positiva, por tanto tampoco deberíamos descartar que ese movimiento lateral permanezca vigente al menos en las próximas semanas. Avanzamos con AENA, cotizando en los 22,50 euros por acción. En términos semanales, cotizando plana respecto al cierre del pasado viernes, en torno a los 22,50 euros por acción, y como pueden ver, mantenemos ese goteo bajista que permite la activación reciente de cortes descendentes por parte del MACD semanal,
cuyas lecturas parten o siguen cotizando en zonas de extrema sobrecompra. Ya lo veníamos comentando, estábamos en la parte alta de este rango, de este canal creciente que identificamos en color morado. Y en este sentido, pues este freno a las alzas previas no lo vemos con malos ojos ni mucho menos. De hecho, pueden ver cómo es un retroceso, una pausa totalmente proporcional tanto en tiempo como en forma a este último proceso alcista generado desde los mínimos de abril 2025. De hecho, fíjense, alcanzamos prácticamente el 38,2% de lo que hemos subido desde abril. Esa zona de los 22,339 euros por acción. En este sentido entendemos que la corrección, esa pausa, esa consolidación terciaria o de corto plazo de las últimas semanas permanece vigente, pero sin grandes cambios respecto a lo que hemos comentado en las últimas semanas. Cierres semanales por debajo de esos 22,40, 22,339 podría acelerar la corrección de corto plazo rumbo al 50% del retroceso proporcional de Fibonacci que parte desde los mínimos de abril y alcanzar esa zona de anteriores techos a ahora potenciales soportes, esa zona que estamos ahora mismo identificando como techo, luego zona de suelo y de nuevo podría ser una zona de suelos en torno a los 21,6 y 21,14, correcciones que en el caso de desarrollarse, de nuevo si adquirimos perspectiva podemos ver cómo esta estructura de máximos y mínimos crecientes primaria o de largo plazo es totalmente capaz de absorber potenciales correcciones en el activo bajo estudio. Continuamos con Amadeus cotizando en los 70,54 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,54%, generando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, incluso abriendo con un gap o hueco positivo a la altura de los 69,47 euros por acción. En este sentido entendemos que con un MACD semanal que sigue cotizando en terreno positivo, pues entendemos que la situación no reviste de grandes cambios. Con esa pendiente positiva de la media móvil simple de 30 semanas, entendemos que existe o sigue existiendo capacidad o probabilidad de éxito de alcanzar, atacar, incluso superar el área de techos o resistencia significativa comprendida en torno a 74,64 y los 73,76 euros por acción. En cuanto a ArcelorMittal, cotizando los 27,45 euros por acción, en términos semanales un avance del más 1,93%. Estamos viendo mucho ruido en las últimas sesiones, esa vela semanal con amplio rango, amplia sombra superior, amplia sombra inferior, una lectura que nos deja pues un sabor agridulce, ¿no? Una conclusión más que tiende a la neutralidad en cuanto al impacto de esta última vela semanal que estamos desarrollando, y la realidad es que, por un lado positivo, es que una semana más seguimos por encima de ese soporte que venimos recalcando en las últimas semanas, los 25,80 y los 25,72, pero por el lado menos positivo es que no hemos sido capaces de desarrollar un cierre semanal por encima del techo o resistencia que también venimos vigilando en las últimas semanas. Recuerden esos 28,20 euros por acción. Por tanto, seguimos estancados en plena consolidación de corto plazo. Pues de momento no vemos grandes cambios. La pendiente de su media móvil simple de 30 semanas que identificamos en pantalla con color rojo sigue adquiriendo una pendiente positiva. La volatilidad gradualmente se va reduciendo, así que entendemos que se mantienen las bases o la estructura para seguir al menos manteniendo soportes y seguir pensando en atacar y superar esas resistencias intermedias citadas anteriormente. Continuamos con Bank Inter, que en estos momentos cotiza en los 11,255 euros por acción, en términos semanales un avance del más 1,76% si lo comparamos con el cierre del pasado viernes, una vela con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y en este sentido lo que permite es reforzar este soporte de los 10,815 y los mínimos que tuvimos recientemente de los 10,766 euros por acción. Pues este lado positivo permite aproximar ese potencial movimiento de atacar, incluso superar los actuales máximos anuales, los 11,78 euros por acción. En este sentido entendemos que la consolidación de momento es totalmente natural, incluso saludable, permitiendo purgar al menos parcialmente lecturas tanto de volatilidad como de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal,
que sigue acumulando lecturas de extrema sobrecompra, pero al menos las está mitigando, insisto, parcialmente. Y esto en sí mismo ya debería ser un movimiento que consideramos positivo. Avanzamos con CaixaBank cotizando en los 7,532 euros por acción en términos semanales, avances del más 2,45%, manteniendo una semana más ese rango, generando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y en este entorno pues el precio manda, como siempre indicamos, y el precio, pese a lecturas de extrema sobrecompra, activación reciente de cortes descendentes por parte del MACD semanal, el precio permanece por encima de esos 7,212 y por encima de este último mínimo que nos dejó la pasada semana, los 7,24 euros por acción. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de estas referencias, de estos soportes anteriormente citados, también entenderemos que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados y por ende consideramos que no deberíamos descartar ataques, incluso superaciones a los máximos anuales de los 7,796 euros por acción. Continuamos con Celnex cotizando en los 33,04 euros por acción. Respecto al cierre del pasado viernes supone un avance del más 0,61% y nos deja un sabor bastante agridulce. Fíjense, porque hemos llegado a tener avances durante la semana del más 4,14%. Bueno, pues aquí vemos cómo se ha desinflado ese ánimo comprador, generando una amplísima sombra superior en términos semanales, movimiento que ya tuvimos la pasada semana y movimiento que tuvimos ya hace 4 o 5 semanas con ese máximo en los 34,51. Dicho de otro modo, lo que estamos viendo es que se mantiene una semana más ese ruido de mercado de corto plazo, sigue esa niebla, incluso aumenta la niebla por parte de Celnex, lo cual nos dificulta sobremanera el poder tener un movimiento o atisbar un movimiento, un sentimiento claro por parte del mercado de cara a las próximas semanas. Cuando esto sucede, debemos de adquirir un poquito de perspectiva y establecer los límites o identificar los límites superiores y inferiores de este proceso de ruido de mercado. Concretamente, hasta que no veamos cierres semanales por encima de los 34,51, que sería la banda superior o el límite superior de este proceso de ruido de mercado, no veríamos un sentimiento pues comprador que permita atacar la parte alta de este importante rango lateral de largo plazo. Y por su parte, hasta que no veamos cierres semanales por debajo de los 32,16, pues no actuaríamos de manera inversa, no veríamos un sentimiento negativo que nos haga pensar en atacar incluso la parte baja, la banda inferior del soporte de los 29,42 y los 28,37. Así que poquito más que destacar por parte de Celnex durante la última semana. Continuamos con Enagas cotizando los 13,56 euros por acción, en términos semanales un recorte del menos 0,64% y aquí vemos una vela con mayor rango respecto a la vela anterior, cuerpo bajista, que nos está indicando que efectivamente en esta zona de techos en los 13,791, cota que recuerden venimos comentando en las últimas 4 o 5 semanas, sigue apareciendo el papel, sigue apareciendo la presión de las ventas. En este sentido, empezamos ya a plantear este área de techos o resistencias o ampliamos ese techo a los 13,95 actuales máximos anuales y los 13,791 que hemos citado anteriormente. De momento el impacto en lo que a su curva de precios se refiere no es especialmente importante, pero tenemos que tener en cuenta que una perforación de esta directriz creciente acelerada pues habilitaría ataques a esta zona de anteriores techos, ahora soportes, como muy bien saben, lo que llamamos ese área de relevancia técnica perfectamente identificada en torno a los 13,31 y los 13,22 euros por acción. Dicho de otro modo, correcciones a esa zona tampoco la deberíamos de ver como algo especialmente problemático, máxime atendiendo, ¿no?, a estas lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal y por los niveles de complacencia de los participantes de mercado. Por tanto, no lo veríamos con malos ojos y lo veríamos incluso como un movimiento necesario / saludable. Avanzamos con Endesa, situándose en los 26,76 euros por acción. En términos semanales, esto sugiere un avance del más 0,98%, aunque de nuevo nos deja ese sabor agridulce. ¿Y por qué? Bueno, pues lo estamos viendo con esa incapacidad por segunda semana consecutiva de resolver al alza los 26,91. La pasada semana nos dejó una amplísima sombra superior, esta semana también una amplia sombra superior en relación al presente rango y una vela
que, bueno, pues podríamos calificar de doji, ¿no? Un cuerpo que sería más amplio de lo especialmente de lo que podríamos considerar un doji, pero bueno, yo creo que es una vela que llamámosle como le queramos llamar, es una vela de naturaleza neutral, amplia sombra superior, amplia sombra inferior, un cuerpo muy reducido que aparece en mitad del rango. En este sentido, pues ese aumento de las dudas en el corto plazo también van en aumento, con un MACD semanal atisbando próximos cortes descendentes, con lecturas de extrema sobrecompra acumulada. Cuidado porque en próximas semanas podríamos poner en jaque zonas de soportes intermedia, concretamente los 25,85 y los 25,51 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de estas referencias, una oportunidad para actualizar próximos objetivos bajistas rumbo a la siguiente área de potencial soporte, concretamente los 24,07 y los 23,63. Continuamos con Ferrovial cotizando en los 44,53, en términos semanales sugiere un recorte del menos 1,74% en estos momentos. Recuerden, respecto al cierre del pasado viernes, máximos y mínimos superiores a los máximos y mínimos previos. De momento no tenemos grandes cambios que comentar en cuestión de en lo que a Ferrovial se refiere en el muy corto plazo. Lo más significativo sería la incapacidad de nuevo de superar esos 45,4 en términos de cierre semanal. Sin embargo, mientras no veamos perforaciones a cierres semanales de este área de anteriores techos, ahora potenciales soportes en torno a los 43,4 y los 42,72, seguimos sin tener movimientos especialmente relevantes en lo que a corto plazo se refiere por parte de Ferrovial. Tenemos que estar muy atentos porque las lecturas sobre compra en gráfico semanal de nuevo siguen siendo extremas, requieren de procesos de purga y el MACD semanal además está atisbando próximos cortes descendentes. Incluso la próxima semana o dentro de 2 semanas podríamos tener cortes descendentes si las compras no se aproximan a los máximos anuales de los 47,04 euros por acción. Así que mantenemos ese proceso de consolidación, expectantes de ver cómo se desarrolla en próximas semanas y de mantener vigente esa zona de los 43,4, 42,72 que hemos citado anteriormente. Continuamos con Fluidra cotizando en los 21,96, en términos semanales un avance del más 3,29%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana. En este sentido, pues estamos atacando directamente ese área de techo o resistencia que veníamos recalcando también en los últimos informes del IBEX 35 durante las últimas semanas. Recordamos los 22,15 y los 21,92 euros por acción. Hasta que no veamos un cierre semanal por encima de esos 22,15, no veríamos reactivado en tiempo y forma el proceso de rebote que se generaba desde los mínimos de abril 2025 y no actualizaríamos siguientes objetivos alcistas hasta el último máximo o siguiente máximo decreciente de los 22,96 euros por acción. Así que semana, digamos, de mejoría, de aproximación a techos, pero esa amplia sombra superior que nos está dejando la presente vela semanal, evidentemente nos está indicando que efectivamente hacíamos bien a la hora de remarcar durante las últimas semanas ese área de techos o resistencias, porque tal y como nos está demostrando la presente vela semanal, en ese entorno aparece el papel, aparece la oferta o aparece las ganas de vender por parte de los participantes de mercado. En cuanto a Grifols, cotizando los 10,46 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,26%, pero tenemos amplias sombras superiores en relación al rango que sigue siendo un elemento a vigilar y por eso tenemos esa esfera de color naranja que nos está indicando que efectivamente tenemos movimientos muy erráticos al corto plazo. El lado positivo es que de momento estamos logrando superar a cierre de semana, o digamos este último precio cruzado, lo que sería ese gap hueco bajista, por tanto resistencia de los 10,42. Un cierre semanal por encima de esos 10,42 sería una muy buena señal y permitiría, pues digamos que ir despejando gradualmente ese ruido de mercado de las últimas semanas y permitir plantear ataques a las últimas zonas de techos o resistencias, concretamente los 10,735 y los actuales máximos semanales de los 10,77. Un cierre semanal que esté por debajo de los 10,42 no deberíamos obviar que aumente el ruido de mercado y podamos plantear recortes a esa cota de los 9,866 euros por acción.
Avanzamos con Iberdrola cotizando los 15,82 euros por acción. En términos semanales esto equivale a un recorte del menos 0,63%, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos de la pasada semana, y cuidado porque aquí ya tenemos elementos que empiezan a desarrollar potenciales correcciones añadidas, con velas con amplias sombras superiores que tuvimos la pasada semana, cuerpo bajista y cerrando prácticamente en mínimos de la pasada semana. De hecho, cerró en mínimos en los 15,921. Eso evidentemente es una vela que podría indicar un cambio de sentimiento en el muy corto plazo, con un MACD semanal atisbando igualmente cortes descendentes en un contexto de extrema sobrecompra. En este sentido, no deberíamos obviar ataques a esta zona de anteriores techos a los soportes, comprendida o identificada en torno a los 15,552 y los 15,38, y cierres semanales por debajo de esos 15,38, insistimos, podrían desarrollar o desencadenar correcciones añadidas en el corto plazo por parte de Iberdrola, que podría incluso alcanzar la siguiente zona de soportes, comprendida en torno a esa zona de los 14,69 y los 14,65, sin obviar incluso plantear ataques a la parte baja de este canal creciente primario o de largo plazo. Las correcciones, como pueden ver, como pueden imaginar, lejos de verlas como un movimiento de debilidad, la consideraríamos como una corrección natural que permite sanear sobrecompra y que mantendría vigente, al menos de momento, esa estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo. Avanzamos con Inditex cotizando en los 43,65, en términos semanales un recorte del menos 0,95%, vela interior, una inside bar, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo. Venimos incluso una vela doji la pasada semana en un entorno de volatilidad elevada. Bueno, pues tenemos un contexto todavía muy complicado en el devenir de las próximas semanas por parte de Inditex, y esto evidentemente nos obliga a seguir vigilando los mínimos de la pasada semana, y es que un cierre semanal por debajo de los 42,96 nos aproximaría a la siguiente gran zona de soporte de los 41,82, 41,36, en un contexto que no deberíamos obviar alcanzar esos niveles. De hecho, fíjense además en las últimas velas semanales como este gap o hueco bajista actuó claramente como zona de techo o de resistencia, así que a corto plazo lo que estamos viendo es un claro entorno todavía bastante complicado para el activo bajo estudio. En cuanto a Indra, cotizando en los 36,34 euros por acción, en términos semanales un avance del más 3,59%, una semana netamente positiva, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos anteriores y mínimos anteriores, abriendo con ese gap o hueco positivo y con un cuerpo verde que indica que el último precio cruzado está siendo superior a la apertura de la presente vela semanal. En este sentido, consideramos que no tenemos grandes cambios y no deberíamos obviar ataques a los máximos anuales de los 37,84. Sin embargo, requisito previo lograr cerrar la semana por encima de los máximos de la vela envolvente bajista que tuvimos hace 2 semanas, los 36,80. Justamente en ese nivel se ha frenado la demanda en el activo, así que muy atentos en próximas sesiones a esos 36,80, dado que si seguimos evitando un cierre semanal por encima de esa cota, esos máximos anuales se podrían atascar en el corto plazo por parte del activo bajo estudio. En cuanto a Colonial, cotizando los 5,94 euros por acción, en términos semanales avances del más 0,59%, aunque nos deja un sabor bastante agridulce, y es que hemos llegado a tener avances semanales del más 3,13%, pero a la altura de una zona de techos o resistencias muy importante. Fíjense esta zona de techos o resistencias, techo o resistencia y techo o resistencia, vuelve a aparecer el papel, vuelve a aparecer las ganas de vender acciones de Colonial en torno a esos 6,225 y los 6,085. En este sentido, debemos ver cómo es un síntoma de debilidad el que estamos viendo ahora mismo por parte de Inmobiliaria Colonial, en un contexto en el que el MACD semanal, no olvidemos, cotiza en niveles de extrema sobrecompra, en niveles en los que tuvimos correcciones durante el mes de septiembre, corrección posterior en la parte alta del rango, correcciones en diciembre, enero 2023, 2024 respectivamente, desde la parte alta del rango caídas importantes, y como podemos ver aquí también desde la parte alta del rango durante febrero 2023 correcciones posteriores.
Esto no está asegurando ni dando certeza que tengamos correcciones importantes en Colonial, pero desde luego la vela que estamos describiendo en el día de hoy, en la presente vela semanal, son señales que invitan a la cautela. En este sentido debemos ser muy cautos si asistimos a cierres semanales por debajo de este área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, del entorno de los 5,661 y 5,59, puesto que un cierre semanal por debajo de esos 5,59 podría desarrollar una corrección más intensa por parte del activo bajo estudio, sin obviar incluso ataques a los 4,762, 4,691 euros por acción. Continuamos con IAG cotizando los 4 euros por acción, en términos semanales un avance del más 0,96%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada vela, una vela que tuvimos, recordamos, envolvente alcista, y en este sentido pues vemos cómo lucha por lograr cerrar la semana por encima de esta zona de techos intermedia, los 4,005 euros por acción. Un cierre semanal por encima de esa referencia nos habilitaría la actualización de objetivos alcistas rumbo a los máximos anuales de los 4,342 y los 4,245, es decir, proyectar potenciales alcistas del más 8,44 y del más 5,97%. Incluso no deberíamos obviar, antes de pasar al siguiente activo, valorar la idea de proyectar la anchura de este proceso lateral o en rango y proyectarla a partir del punto de ruptura, generando un objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente nos podría llevar a esos 4,6 euros por acción. Así que muy interesante el movimiento por parte de IAG. Continuamos con Laboratorios Rovi cotizando los 55,85 euros por acción, en términos semanales un avance del más 1,73%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. La vela martillo de la pasada semana sugería algún tipo de recuperación durante esta semana, aunque de momento no tenemos grandes cambios, puesto que seguimos por debajo de este área de techos que veníamos identificando, recuerden, desde hace ya bastantes semanas, los 56,2 y los 55,5. En este sentido, hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 56,20, incluso deberíamos extender esa resistencia a los máximos de principios de junio 2025, véanse los 56,95, seguiríamos sin despejar el ruido que estamos viendo en el corto plazo y no veríamos una reactivación en tiempo y forma de ese proceso de recuperación de las últimas semanas. Avanzamos con Logista, situándose en los 28 euros por acción. En términos semanales, como podemos ver, avances del más 0,65%, aunque son avances totalmente insuficientes. Seguimos en un entorno de gran debilidad, en un entorno de volatilidad que, pese a su mejoría gradual, sigue siendo una volatilidad elevada y, como podemos ver, la inercia del precio sigue siendo no muy positiva en el corto plazo. De hecho, la pendiente de la media móvil simple de 30 semanas que tenemos identificada en el gráfico adjunto en color rojo adquiere ya un tono negativo, es decir, una pendiente bajista, indicando que estamos asistiendo a una clara pérdida de momento positivo en el activo bajo estudio. Esto nos sigue invitando a ser cautos y a vigilar cierres semanales por debajo de los 27,48, que son los mínimos generados o registrados la pasada semana, movimiento que permitiría atacar la zona o el área de relevancia técnica a anteriores techos, luego soportes de los 26,75 y los 26,16, hasta que no veamos cierres semanales por encima de este último máximo decreciente, los 29,16, seguiremos siendo muy cautos en el corto plazo por parte de Logista. En cuanto a Mapfre, cotizando los 3,5 euros por acción, en términos semanales un avance del más 1,63% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes, máximos y mínimos crecientes en términos semanales, cuerpo verde, pues como podemos ver la situación sigue siendo de continuidad alcista. De este modo debemos proyectar la anchura de este pequeño rango lateral a partir del punto de fuga alcista, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico de cara a las próximas sesiones /semanas, pues más o menos en la cota o en la zona, como podemos ver, de los 3,63 euros por acción aproximadamente. El MACD semanal no atisba próximos cortes descendentes, no desarrolla divergencias bajistas y el precio, lejos de perforar soportes, sigue superando techos o resistencias. Por tanto, entendemos que sigue desarrollando ese potencial alcista de cara a las próximas semanas en el corto plazo del más 3,83% aproximadamente.
Continuamos con Merlin Properties cotizando en los 11,13 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 0,45%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, aunque se frena a la altura de ese último máximo decreciente que veníamos recalcando, esos 11,20 euros por acción, y vemos esa pausa que de momento no consideramos especialmente problemática. De hecho, vigilábamos que era un nivel importante, efectivamente se está comportando como un nivel importante o relevante en el activo, por tanto una pausa estaba más que prevista, ¿no? En este sentido, de momento no veremos una situación más complicada mientras no veamos en primer lugar un cierre semanal por debajo de la apertura de este gap o hueco alcista abierto durante la presente semana, los 11,08 y particularmente o destacando este área de soporte, los 10,63 y los 10,53. Mientras estos niveles o estos últimos niveles no cedan a cierre semanal, seguiremos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen plenamente acotados. No podemos pensar que un activo que está fuerte puede y debe subir todos los días, todas las semanas, todos los meses. Existen procesos de zigzags, de la propia idiosincrasia del mercado, y entendemos pues, bueno, que es una vela de agotamiento, de freno puntual y que tenemos que seguir teniendo más información o esperar a más información, el desarrollo de más velas semanales para poder discernir si efectivamente es algo puntual o es el inicio de algo más. Por tanto, ya tenemos identificada la situación y los niveles a vigilar. Continuamos con Naturgy cotizando en los 27,28, en términos semanales avances del más 1,72%, realmente poquito que destacar por este lado, una vela interior, una inside bar en términos semanales, seguimos por encima de esos 26,06, 24,88 que es la parte alta de este importante rango lateral de muy largo plazo y por tanto entendemos que bueno, pues ese proceso, esa inercia positiva permanece vigente una semana más, poquito más que comentar al respecto y las correcciones seguiríamos considerándolas como una corrección totalmente natural que permita purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal. Avanzamos con Puig cotizando en los 17,05, en términos semanales un avance del más 2,22%, generando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana y seguimos pues ahí estamos, ¿no? Todavía intentando mejor dicho, saber si es capaz de superar a cierre semanal los 17,45, que son los máximos que nos dejó durante la vela semanal del pasado 9 de junio 2025. En este sentido entendemos por tanto que la situación pues sigue sin grandes cambios, con cierto estancamiento en un activo que de fondo, no olvidemos, sigue siendo claramente negativo. Lo positivo para el activo es que sigue permaneciendo una semana más por encima de ese área de soporte perfectamente identificada bajo los 15,92 y los 15,68 euros por acción. Por tanto, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esas referencias, por debajo de esos soportes, entendemos que sigue existiendo posibilidad alternativa para atacar la zona de techos de los 17,45. Continuamos con Redeia cotizando los 17,74 euros por acción, en términos semanales avances del más 0,85%, aunque el impacto de la presente vela no es especialmente relevante, no vemos, de hecho cotizamos más o menos en mitad de tierra de nadie, ¿no? Por debajo de la resistencia de los 18,13 y por encima de los soportes de los 17 euros por acción aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos una confluencia de soportes importante en el activo bajo estudio. Así que, insisto, poquito que destacar, una semana de transición podríamos calificar en Redeia, requerimos de más información para saber si efectivamente esa presión de las ventas que tuvimos la pasada semana, con esa amplia sombra superior y con los máximos y mínimos decrecientes generados durante la presente semana, si esa pérdida de momento va a más o estamos ante un movimiento, pues insisto, totalmente puntual, transitorio en el activo. Avanzamos con Repsol, que como podemos ver cotizando en los 12,345, situándose con un avance semanal de los 2,35%. Estamos viendo aquí mucho movimiento errático en las últimas semanas, un movimiento que de momento pues, sigue permitiendo, habilitando consolidar cierres semanales por encima de la directriz bajista, la cual parte desde los máximos del ejercicio 2024 y esto en sí mismo ya es un movimiento interesante y positivo, lo cual sigue permitiendo atacar esa zona o mantener la vigencia en el ataque a esa zona de techos
o resistencias perfectamente identificadas o proyectadas en torno a los 12,658 y los 12,533 euros por acción. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de la vela de la pasada semana, los 11,629, seguiremos considerando que, bueno, pues que este episodio de ruido de mercado no va a más y no desarrolla nuevas correcciones en el activo bajo estudio. Avanzamos con SACIR cotizando en los 3,518 en términos semanales, avances del más 1,38%. Verdaderamente poquito que destacar o actualizar en este caso, puesto que seguimos una semana más atacando el área de techos o resistencias tan importantes como los 3,58 y los 3,40, con un MACD semanal sin atisbar próximos cortes descendentes, sin desarrollar divergencias bajistas, pues entendemos que el precio sigue siendo capaz de seguir amenazando la viabilidad de esos 3,58, siendo un cierre semanal por encima de esa cota, pues un movimiento que reactivaría en tiempo y forma el proceso alcista de fondo en el activo bajo estudio. Banco Santander cotizando los 7,11 euros por acción en términos semanales, avances del más 1,12%, atacando la zona de este rango lateral, concretamente los máximos de la vela maestra que se desarrollaba durante la vela semanal del pasado día 19 de mayo 2025. Un cierre semanal por encima de los 7,195 es un movimiento necesario para proyectar la anchura de este proceso en rango a partir del punto de fuga. Así que bueno, pues como vemos, estancamiento, poquito que recalcar, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 6,755, incluso por proximidad podríamos hablar de los 6,653, seguimos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen acotados por parte del principal o del Banco Santander, que es actualmente el banco con mayor capitalización bursátil del mercado español. En cuanto a Solaria, cotizando en los 10,295, situándose en términos semanales con avances del más 3,99%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y buscando atacar, incluso desarrollar ese cierre semanal por encima del último máximo decreciente. Recuerden los 10,30 euros por acción. Un cierre semanal por encima de esos 10,30 nos permitiría proyectar potenciales alcistas del más 23,20 y del más 20,19% aproximadamente, hasta alcanzar ese área de siguientes techos o resistencias de los 12,69 y los 12,38 euros por acción. En cuanto a Telefónica, cotizando en los 4,53 en términos semanales, un avance del más 1,05% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes. Poquito que destacar, seguimos estancados en este entorno bajo los 4,61,3, 4,59,2 y por encima del soporte de los 4,43,5 y los 4,42 euros por acción, y por ende, como pueden imaginar, hasta que no veamos un cierre semanal por debajo de los 4,42, seguimos considerando que, por un lado, los riesgos de corrección permanecen acotados al corto plazo, y en segundo lugar, que lo más probable es alcanzar, superar o mejor dicho, alcanzar, atacar y superar los actuales máximos de los 4,61,3. Así que mantenemos una actitud constructiva con los riesgos de corrección acotados por parte de Telefónica. Y hablamos de Unicaja, por último lugar, situándose en los 2,028, avances en términos semanales del 2,37%. Ya tuvimos la pasada semana ese cierre semanal por encima de máximos anteriores, los 1,978, y lo que estamos haciendo es mantener la inercia de máximos y mínimos crecientes. En este sentido, con un MACD semanal que, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada, no desarrolla cortes descendentes, y el precio, de nuevo, lejos de perforar soportes, supera y consolida por encima de máximos anteriores. En este sentido, mientras el precio no desarrolle perforaciones en primer lugar de este último mínimo creciente, los 1,866 a cierre semanal, incluso este gap o hueco alcista de los 1,825, 1,83, seguiremos considerando, como pueden ver, que los riesgos de corrección también en Unicaja permanecerán acotados, al menos en el corto plazo, manteniendo por tanto como contexto más probable la continuidad de las alzas, una actitud constructiva en el activo bajo estudio. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del selectivo IBEX 35 y de todas y cada una de sus compañías. Como siempre, espero que les haya aportado valor añadido. Nos vemos la próxima semana con más IBEX 35 y con más repaso de todas las compañías principales o más líquidas del mercado continuo español. Muchas gracias por su tiempo y por supuesto que pasen un muy buen fin de semana. Saludos.